Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mejor Pregúntale al Pediatra, un espacio de clínica alemana pensado para acompañarte en cada etapa de la crianza. Con nuestros panelistas, la doctora Ingrid Harvard y el doctor Rodrigo Martín, pediatras que entienden que criar a un hijo trae muchas dudas y que no siempre hay respuestas únicas. Bienvenidos a este nuevo podcast de Mejor Pregúntale al Pediatra. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ya ¿Oli? más relajados. Sí, pues totalmente. ¿Cierto? Sí, vamos por el tercero ya. Ya vamos por el tercero ya. Tenemos confianza en esto, ¿cierto? Y espero que nos estén escuchando y estén adquiriendo estos tips que les estamos dando en relación, hablamos de cosas respiratorias, hablamos de la fiebre y hoy día nos toca hablar de un tema que para nosotros es fundamental, porque la verdad es que yo pienso, si me preguntan a mí, yo encuentro que abarca toda la pediatría, que es el dolor. El dolor. El dolor que la verdad es que abarca, como les decía, desde nada hasta todo, algo muy leve a algo muy grave. Por lo tanto, la idea es que aprendamos un poco de este tema, cuáles son más importantes, cuáles son un poquito más banales y podemos manejarlos tranquilos en casa. Y para eso, en esta oportunidad, se nos ocurrió invitar a esta invitada que para nosotros es muy querida. Valita. Nuestra Valita, la doctora Valentina Molina, es nuestra flamante urgencióloga pediatría y para nosotros la verdad es que es todo un orgullo tenerla no solo acá, sino que trabaje con nosotros, porque la realidad es que, por decirlo de alguna forma, nosotros la formamos. La conocemos, ¿cierto? de Potrilla. De Potrilla, tal cual. Sí, ella se formó en la clínica alemana por la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Y estuvo sus 3 años de posgrado, que es la formación de urgencia pediátrica, trabajando con nosotros, en otros centros también. Entonces, para nosotros no solo es una felicidad tenerte con nosotros acá, Valecita, sino que es un orgullo que tú incluso nos enseñes a nosotros y a nuestros papis de este tema que es tan importante, que es el dolor. Bienvenida, Valentina. Bienvenida, preciosa. Muchas gracias por invitarme. Yo también estoy muy agradecida y es un honor compartir con ustedes. No sé si les voy a poder enseñar a ustedes, pero sí vamos a poder enseñar en casa qué es el dolor, cómo manejarlo, qué significan ciertas cosas y qué no es dolor a veces. También, entonces, exactamente. Cosas importantes. Exactamente. Bueno, partamos en tierra derecha entonces. ¿Qué es el dolor, Ingrid? Mira, el dolor, bueno, yo tuve turno anoche, así que... No se nota, ¿eh? Yo creo que se puede notar. Digna, Siempre digna. todo el rato. Y estuve ahí aprovechando de googlear, porque los médicos igual googleamos algunas cosas a veces, y les voy a decir la definición de la Real Academia Española de Dolor. Ahora los niños buscan en inteligencia artificial. Sí, claro, ya no, yo googleo. Como que no estamos quedando en el pasado, yo no soy parece. niña, yo no soy niña. La Real Academia Española dice que el dolor es una molestia que también causa aflicción de alguna parte del cuerpo de causa interna o externa. Me encantó, la verdad es que la encontré genial la definición porque viene un poco a representar lo que a nosotros nos pasa con nuestros niños, en donde, por supuesto, le puede doler la guatita y puede ser solo la guatita, pero cuando le duele la guatita pueden haber tantas otras cosas involucradas, como que a lo mejor tiene hambre, un bebé pequeño, o a lo mejor está falto de apego y él dice que le duele la guatita, o está con un problema psicológico, algo más psicogénico, y también le duele la guatita. Entonces, efectivamente, no lo decimos los médicos solamente, sino que lo dice alguien más importante, ¿cierto?, en España, que dice que es de causa interna o externa. Y también recordar desde el punto de vista más integrativo que el dolor tiene varios aspectos, no solamente el físico, ¿cierto? Exacto. No solamente el dolor por alguna inflamación o por que nosotros algo decimos que está orgánico. Orgánico, tal cual. Exacto. También el dolor tiene un componente que es emocional, Por supuesto. ¿ya? Y eso hace que cada uno viva un mismo dolor o una misma enfermedad, el dolor de una manera distinta. Sí, ¿Ya? por eso también decimos que es subjetivo. Es subjetivo, absolutamente. Y además hay un constructo social en relación al dolor. O sea, tiene que ver un poco con la experiencia de los dolores que uno ha vivido. De hecho, una de las maneras de evaluar el dolor es a través de, en función de los dolores que uno ha vivido, la escala visual análoga, esa que uno le muestra de repente con las caritas a los niñitos y muestra cuál es la carita que te representa o el número que representa, tiene que ver con, comparando con el dolor más intenso que hayas tenido en tu vida, cómo catalogas el dolor del momento. Actual. Entonces tiene mucho de experiencia el dolor, más allá de el origen del dolor, ¿cierto? Sí, totalmente. Y en relación a estos dolores que de repente hay niños que son buenos para tener dolor, yo creo que hay que siempre pensar que uno tiene que validar el dolor. Por supuesto. Si el niño dice que duele, si nuestro paciente nos dice que algo le duele, hay que creerle siempre, Sí. ¿ya?
Independiente que sea algo orgánico, como dice la Vale, o puede terminar siendo a lo mejor necesidad de ser escuchado, o que tiene algún problema en el colegio como bullying o alguna otra cosa así, ¿cierto? Yo creo que el síntoma dolor, por eso es tan importante y por eso quisimos decir independiente de que no haya algo orgánico. Porque algo está pasando. Eso es lo que nos tiene que decir. Eso algo está pasando y tenemos que darle la importancia que Y yo creo que otro concepto que me gustaría dejar súper claro desde el principio es que el dolor hay que tratarlo siempre. Siempre. Sí. Y ojalá que nosotros pudiéramos evaluar a los pacientes sin dolor. Exacto. Súper importante. Y ahí tenemos algunos conceptos también que tienen que ver con eso, con que sobre todo en los pacientes que consultan en la urgencia y que llegan con dolor, así como hablábamos en el podcast anterior en relación a la fiebre, el dolor no es algo que nos permite evaluar bien a nuestro paciente. No. Entonces siempre la recomendación es manejar el dolor en casa. Si un niño tiene dolor, darle algo para el dolor y traerlo y evaluarlo, ojalá sin dolor. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Y ahí es donde tenemos formas de manejar el dolor, ¿cierto? Porque tenemos lo que vamos a ocupar como nosotros como médicos, que es lo que o los papás quieren que nosotros los ayudemos, que es como el manejo farmacológico, en donde, al igual que en el podcast de fiebre, probablemente vamos a volver a repetir paracetamol. El paracetamol ahí, es muy ¿cierto? Buen analgésico. Exacto. Yo siempre les digo a los papás, tanto en la urgencia como en mi consulta, que el paracetamol es tu gold standard y tu comodín para todo. Si te duele la guatita, paracetamol. Si estás con fiebre, paracetamol. Se pegó y le duele el bracito porque se pegó, paracetamol. Y la realidad es que el paracetamol, al ser un fármaco relativamente inocuo, ¿cierto? No nos va a enmascarar nada, no nos va a perjudicar en el manejo, ni tampoco en la evolución. Por lo tanto, incluso nos sirve, porque si, por ejemplo, le duele la guatita y le dimos paracetamol, el dolor mantiene, a pesar del uso del paracetamol después de hace 3 horas, 4 horas. De hecho, ese dolor es el que a mí me dice, parece que de verdad algo más está pasando. Busquemos algo más. Busquemos algo más. Versus, le di paracetamol y a la hora, que ya sabemos, como conversamos en el capítulo de fiebre, está recién empezando a hacer efecto el paracetamol y el niño ya está saltando arriba de la cama, por lo tanto, probablemente no tiene mayor importancia y quizás tengo que estar valorando en casa cómo sigue esta molestia, pero probablemente no llegue a hacer nada más, ¿cierto? Sí, por lo tanto, nuevamente, ¿cierto? Paracetamol. Siempre manejarlo, ya eso es una cosa que yo creo que es un concepto que es súper importante. Y otra manera, como para terminar la idea de cómo evaluar el dolor o de qué aspectos uno tiene que considerar, qué tanto afecta la calidad de vida. Como el funcionamiento diario. Como el funcionamiento del niño. diario. Exactamente. Porque de repente hay dolores, no sé, el niño está botado, llaman del colegio para que lo vayan a buscar y uno sabe que no lo está pasando bien, independiente de la intensidad del dolor. O de la causa, o de donde sea. ¿Ya? Pero si interfiere con la vida, es un dolor que hay que considerarlo como importante independiente de que el niño muestre el número 1 o el número 2 en relación a la intensidad del dolor. Y otra cosa importante, sobre todo la mamás que tienen guaguitas chicas. Aquí nuestra Valita tiene una guaguita. ¿De cuántos meses tiene tu guagua? Tiene casi 3. Y las guaguitas también tienen dolor y tienen dolor desde antes de nacer. ¿Ya? Y está comprobado que ese dolor tiene un efecto a nivel emocional que dura para toda la vida. Que no se acuerden es otra cosa, ¿ya? Pero eso tiene un efecto para el resto de la vida. Entonces el dolor es algo que está presente siempre, a lo largo de toda nuestra vida. Exactamente. ¿Ya? Hablamos del tratamiento farmacológico del dolor, pero recordar también que hay formas también no farmacológicas de manejar el dolor. Una de ellas, como mamá, ¿cierto?, es el apapache, que decimos que es muy chileno, contención. ¿cierto? La contención, ¿cierto? Si un niño está con dolor, puede que le duela algo, como decíamos, como también puede ser una necesidad de llamar atención o querer apoyo, que alguien lo acompañe. Entonces, el apapacharlo, el contenerlo, el acompañarlo, el vivir con él el dolor. O sea, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? Explícame. ¿Dónde te duele? Validarlo. ¿Qué es lo que te pasa? Validarlo. Yo creo que una de las cosas súper importantes, y son yo creo que medidas también no farmacológicas de eventualmente manejar el dolor. Como también, por ejemplo, si le duele el oído, le duele la guatita, de repente calor local, ¿cierto? A veces puede ayudarnos también. A veces, por ejemplo, estos dolores de crecimiento que nosotros como pediatras lo vemos bastante seguido, ¿cierto? Estas como especies de frías que son como hacer como cariñito al final también, ¿cierto? ¿Y los nanay sirven? Sí, por supuesto. El nanay sirve, sí, porque cualquier estímulo que uno haga, digamos,
como engañando otro sentido, van a hacer que Como el distractor. Como componente distractor. emocional del dolor te distraiga, y por eso es que el nanay sirve tanto, y por eso el apapacho sirve tanto, y por eso el calor local sirve tanto. Exacto. Y no olvidarnos que también hay terapias complementarias que ayudan mucho con Sí, el dolor. por supuesto. ¿Ya? pueden haber Por lo también. tanto, no solamente están los fármacos para manejar el dolor, sino que también tenemos muchas otras alternativas. Sobre todo el calor y el contacto físico, yo creo que en los niños es súper importante. Súper. Tu Súper. guagüita estaba llorando recién, Sí. ¿cierto? ¿Y qué Ya. necesitaba tu guagüita? Comida. Comida. En este caso, ese era el... Comida y contención en realidad, porque venía llorando en el auto y es muy difícil porque yo venía sola en el auto. ¿Cómo contengo a mi guagua de 3 meses que está llorando en el auto sin poder ayudar? Mira, aprovechando, Vale, lo que acabas de decir, yo creo que una cosa súper importante de manejo del dolor, hablando del dolor, es tú venías sola en el auto, ¿cierto? Con la gordita, con la Magnolia, y yo creo que es súper importante y que lo vemos mucho, tanto en la consulta como en la urgencia, que es el cómo los papás estamos manejando el dolor de nuestros niños. Cuando nosotros les transmitimos a los niños esta ansiedad, este nervio, esta angustia, no me cabe la menor duda, y corrígeme, pero como mamá aquí, yo creo que tenéis guagua chica más encima, es peor aún, ¿cierto? Ellos más se desesperan, más les duele, más ansiosos se ponen y al final termina siendo una experiencia aún peor. Sí. Entonces, un consejo, aparte de todas estas cosas como farmacológicos, no farmacológicos, en la NAI que conversábamos, es tratar nosotros como papá contener a nosotros mismos para poder contener a nuestros niños. Sí. Yo creo que eso es súper importante. ¿Y tú cómo lo ¿cierto? hiciste ahora? ¿Qué hiciste cuando venía Bueno, la yo venía Lolita medio llorando? desesperada. Ella también lloraba y intenté un par de veces ponerle el chupete, que los semáforos, no sé qué, y al final no, lloró hasta que llegué, a ver, no tiene frío, chupete no sirve, tendrá hambre, mamadera, fin. Listo. ¿Y cómo te diste cuenta que podía tener dolor cuando venía ahí en el auto? Es que dije, no creo que sea dolor porque no le apretaba, o sea, estaba bien puesta, Ujú. probablemente no le dolía nada, ni un punto en específico, pero sí experimentaba una incomodidad para ella. Que eso también a veces se nos confunde, y incluso en niños más grandes también. Niños que les pica algo, les incomoda algo, y no es precisamente dolor, pero ellos lo manifiestan como dolor, o lo explican como, me duele esto. Exacto. Y muchas veces no es dolor. En la urgencia pasa harto que niños que llegan diciendo que tienen dolor abdominal Mm. y uno les da un medicamento para las náuseas y se les quita el dolor abdominal. Un clásico. Porque en general los niños les cuesta identificar y precisar la sensación que tienen. Ujú. Y a veces no es dolor, a veces es malestar, a veces es náusea, y que ellos lo refieren como dolor. No saben nominarlo. En el fondo. Eso también tiene que ver con lo que hablamos de las escalas del dolor. Porque si mi mayor dolor ha sido pegarme en una rodilla con un pedazo de madera, yo lo voy a comparar todos mis tipos de dolor, o sea, todos mis dolores con ese dolor, y ese es mi punto de referencia de qué tan alto es mi dolor. Pero si yo no he experimentado, por ejemplo, náuseas antes, probablemente yo lo exprese como me duele, me incomoda, pero Y va no a ser sé lo con qué peor. más compararlo. Claro. ¿Y tu hija cómo lo podría decir si tiene 3 meses nomás? Solo llora. ¿Solo llora? ¿Pero hay alguna manera de poder saber la intensidad de clasificar este dolor con alguna... Por con ejemplo, alguna hay observación? una escala que ocupamos en los niños que no puedan expresarlo, que no pueden decir me duele un 10, me duele un 5, o me duele esa carita o ese color, Ujú. que es el FLAC. ¿Ya? El FLAC lo ocupamos en ellos porque nos ayuda a precisar visualmente cómo se ve este niño y si es que este niño pudiera o no tener un dolor muy alto, a través de cómo se ve su carita, de cómo es el movimiento de sus piernas, si se puede consolar o no, la actividad que tiene el niño. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ir evaluando y precisar una escala de dolor en un niño que no lo puede comunicar. Y de hecho eso también nos ayuda para evaluar en el tiempo. Si un paciente llega con un FLAC alto, por ejemplo, en un box de urgencia, y nosotros implementamos un tratamiento y vemos que ese FLAC baja, quiere decir que nuestro Probablemente tratamiento está efectivo. funcionando, ¿cierto? Exactamente. Y yo creo que partamos por los dolores ya. Yo creo que sí. Mira, lo pensamos harto con Rodri, con mi Rorín, como le digo yo, de cómo hacerlo. Y lo que nos pareció, vale, ojalá que a ti te resulte cómodo también, porque aquí nos va a ayudar mucho en pleno con estos dolores. Decidimos partir como los distintos dolores de arriba para abajo, ¿ya? Yo encuentro que es una excelente forma. Porque la verdad es que es más ordenado, ¿cierto? Exacto. Y hay algunos dolores que la verdad es que le damos menos importancia. Ujú. Hay algunos dolores que son como una cosa podría ser más intermedia, ¿cierto? Y que además tienen muchas posibilidades. Y hay dolores que para nosotros son definitivas y completamente terribles y corremos solo por saber que existe ese dolor circulando en nuestra urgencia o en nuestra Ujú. consulta. Hasta donde sea, descartar lo que sea grave. lo que sea. Absolutamente. Entonces vamos a partir de arriba para abajo. Partamos de ¿Cierto? arriba para abajo, partamos por un lugar que
suele ser importante, Sí, sobre veces todo es para un los poco. papás, que son los dolores de cabeza. Sí. ¿Ya? Sí, en los dolores de cabeza, yo creo que la forma más importante para nosotros, los pediatras, de poder definir cuándo son importantes es lo que nosotros denominamos las banderas rojas del dolor de cabeza. ¿Nos puedes comentar un poquitito algo de eso? Sí, yo creo que es importante en el ámbito de pediatría y en el ámbito también del adulto. Las banderas rojas suelen ser bastante similares, ¿ya? Un dolor de cabeza que en un momento yo estaba haciendo nada, estaba tranquilo en reposo y me viene y se instala de forma ictal, nosotros decimos, o sea, de un momento para otro, un dolor 10 de 10, eso no es algo habitual. Eso es algo que hay que poner ojo. Un dolor que no cede con los medicamentos, que yo le doy paracetamol, una hora después, nada, se asocia a veces a vómitos, hay un golpe asociado, ojo. Siempre manejar el dolor y revaluar. Revaluar. Un dolor que me despierta en la noche, si yo estoy durmiendo tranquila en la noche y me despierta, eso tampoco es algo habitual. Puede ser que yo me vaya a dormir teniendo esta molestia, pero logre conciliar el sueño, eso es algo un poquito tranquilizador. Pero si es un dolor que me despierta, eso no es algo habitual. Y despertar con dolor también es importante. Sí, yo creo que la despertar en la noche con dolor, sobre todo en los niños, y despertar con dolor en la mañana es una bandera roja que uno, independiente que la intensidad sea suave o que se le quite con paracetamol, es algo que nos tiene que asustar, el despertar en la noche con el dolor. Y dolores que van en aumento también, que a lo largo de los días cada vez es más intenso, eso también es un dolor que no se logran tratar. O niños que, no sé, igual sufren de cefalea o que son medio migrañosos, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, o una vez al mes y cada vez se hace más seguido, o que tienen unas cefaleas que ellos dicen que son 3 de 10 y que normalmente igual siguen jugando, pero ahora está teniendo cefalea 8 de 10. O de distintas características. O de distintas características, ¿cierto? Otra cosa que es súper usual, o más que usual, común en el ámbito de la pediatría son los golpes, ¿ya? Sí. Niños que se caen de la cama, niños que se caen jugando y que se golpean la cabeza. Y todo golpe probablemente va a doler. Entonces uno dice, ¿cuándo es normal este dolor? ¿Ya? Si es tratable es normal, probablemente. Y si es un dolor localizado en el sitio del golpe, probablemente sea un dolor que es algo normal. ¿Ya? Pero es un dolor, si tengo un dolor, una cefalea que es de toda la cabeza, que es ya sea pulsátil o opresiva, y que no se maneja con medicamentos, también hay que poner ojo. O progresiva. Que vaya aumentando. Exacto. ¿Alguna edad, Vale, que nos preocupa más que otra, pensando nuevamente en los golpes? Pediatría? No, en los dolores de cabeza, como bandera roja. O sea, niños pequeños que refieren dolores de cabeza, eso no es algo habitual. No es habitual, ¿cierto? A no ser que tengan fiebre. A no ser que tengan fiebre. Porque ese es un gran distractor, un buen distractor, porque la fiebre... O influenza. Dentro de la... o influenza, que no necesariamente duele mucho tenga la fiebre, cabeza, claro. Pero uno de los grandes distractores de los dolores de cabeza son las patologías respiratorias, o las enfermedades infecciosas, en que habitualmente la fiebre se acompaña de cefalea y hay patologías como la influenza que da mucho dolor de cabeza, el COVID también da dolor de cabeza, también nos da mucho las dolor de infecciones cabeza. por enterovirus también dan alto dolor de cabeza. Así que ahora, en los niños chicos, yo creo que sobre todo mientras más chicos, preescolares, menos de 6 años con dolor de cabeza, nuestra recomendación es mejor consultar de más que de menos. Ya uno va a evaluar con la historia si es que es necesario hacer algún otro examen. A veces los papás llegan pensando en que les vamos a hacer un escáner a todos los pacientes, ¿ya? Y no es necesario. No es necesario. Por algo pero uno examina también y claro, pregunta. Y uno trata de procesar un poco la historia, pero yo creo que dolor de cabeza en un niño chico de menos de 6 años hay que asustarse. Ya, hay que asustarse. Sí. Y todas estas banderas rojas que acabamos de conversar, que la Vale nos explicó que son fundamentales. ¿Cierto? Vamos a pasar a otro lugar que yo te diría que uno de los grandes motivos de consulta en la urgencia, que es el dolor de oídos. ¿Qué nos podrías contar de los dolores de oído? A ver. El dolor de oído, yo creo que tiene como una presentación, ya sea verano, invierno. Y es súper... Ya, me gustó eso, verano, invierno. Me encantó también. Es como estacional. Exacto. ¿Y por qué? Porque podemos diferenciar otitis media de otitis externa, ¿cierto? Exacto. La otitis externa es que la duelen igual, por lo demás. Que duelen igual. Mucho, digamos. Pero que a veces es distinto, es distinto porque la otitis media, que es la típica del invierno, un resfrío, se sobreinfecta, están los oídos ahí bien congestionados y genera esta otitis media, ¿cierto? Y este dolor, por lo general, si yo toco el pabellón auricular, si yo toco el oído, no le va a doler al paciente, claro. Por lo general. Hagamos la salvedad de que, expliquémosle a las personas que nos están viendo que cuando hablamos de otitis media es del tímpano hacia adentro, ¿cierto? Sí. Y que habitualmente ese dolor se produce, ¿por qué? Porque hay un aumento de presión en esa zona porque se acumula
Líquido, líquido, moco, secreción. pus, secreción, ¿ya? Y eso aumenta la presión del Exacto. tímpano y el tímpano se abomba para afuera como un globo y eso es lo que duele. Y una cavidad cerrada que no tiene para dónde drenar, Absolutamente. va a doler. Y por Sí. eso a veces drena hacia afuera. Claro, y la otitis externa es del tímpano hacia afuera, en que lo que está inflamado en el fondo y lo que genera el dolor es la piel que está inflamada, porque el origen de esa otitis es absolutamente distinta a la otitis Exacto. media. La otitis media, como tú decías, es una infección respiratoria en que las secreciones se sobreinfectan y por eso es más en invierno. ¿Y la ¿cierto? otitis Porque externa? y la otitis externa tú Es más dices de que es verano. ¿Por Claro, qué? ¿Por qué? pero La ahí podemos playera. hacer la salvedad, claro, de verano o de verano Caribe, quizás invierno En acá. invierno, sí, estamos de acuerdo. Pero es más que nada porque el oído, al tener la humedad de la playa, la piscina, se macera en el fondo el conducto auditivo y esto genera una infección. ¿Y cuál es la que se trata con gotita? La Que todo el otitis mundo le externa. gusta ponerle gotita a la oreja. Sí, si tenemos una otitis media, no nos van a servir las gotitas. No nos van a No. servir Las la otitis gotita. externas son las que se tratan con antibióticos tópicos. O y sea, las gotitas. otras, vía oral. Vía oral. ¿cierto? Y la Porque otra tenemos vía oral un con moco jarabe. atrás que está infectado y Exacto, que no, requiere la gotita tratarse. no nos va a hacer nada. Exactamente. Ahora, yo he visto en hartos estudios, en los últimos estudios, que ya las otitis media tampoco se tratan todas. ¿ah? Hay algunos que Porque dicen. el oído, parece que el sistema inmune es capaz de controlar un poco las otitis. De hecho, en Estados Unidos observan las otitis Sí. 3 días. Y si a los 3 días sigue con el oído con pus, ahí recién lo empiezan a tratar. Exacto. Y también depende de la edad. Y también depende de la Depende edad. de Sí, Ah. cierto, en el fondo, sobre los 2 años, 4 años, uno podría observar un poquito, unas par de horas, unas 48 horas las otitis, tratarla con no descongestionantes, sino que sacar el moco hacia afuera, hacer lados nasales, intentar en el fondo sacar toda esta presión que tenemos. Sí. Y si logramos bajar el dolor, que no tenga fiebre y en el fondo que haya una buena progresión de la evolución del paciente, uno podría decir, ok, no necesitamos antibióticos. Que va de la mano además de que la mayoría de lo que hablábamos en nuestro podcast en relación a la fiebre y las infecciones, la mayoría de las infecciones son virales. Y los virus también producen pus. También se ve verde amarillento, los mocos se ponen verde amarillento. Y eso Como no las significa- amígdalas también, que uno dice, oh, tienen pus en las amígdalas, Absolutamente. no todo No necesita todo. antibiótico. Entonces no todo necesita Por lo antibiótico mismo, y eso no entonces no lo vale, olvidemos. si yo te dijera una otalgia, que así se llama el dolor de oído, ¿tiene indicación de ir a urgencia sí porque le duele el oído en forma aguda y lo llevaste a la urgencia al tiro? No necesariamente. Una otalgia que no se ve con medicamentos y tengo un niño que no está desconsolado gritando por dolor, sí, llévalo a la urgencia. Pero si se calma, tengo en el fondo una solución a mi problema, por ejemplo, si veo que está resfriado, tiene moco, lo puedo tratar, tengo suerito para hacerle ácido nasal, veamos. Quizás Y lo manejamos con paracetamol, Paracetamol. ¿cierto? Porque un poco lo que yo les decía al principio, ¿cierto? Cuando a un paciente le das paracetamol, se le pasa su molestia con paracetamol, probablemente algo no es tan importante, que va a ser requerido, ser evaluado probablemente, pero no necesariamente en la urgencia, ¿cierto? Porque nos pasa mucho, yo que hago noches todavía, me pasa mucho en las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, tú también, ¿vale? Bueno, llegan con las otalgias y es Sí, como, po. le dio algo y los pobrecitos están chillando de dolor. Entonces, aprendamos a manejar el dolor, que como les decía, ¿cierto? Nuestro gold standard para todo, paracetamol. Sí, Entonces, y ser manejar el proactivo, dolor, ser proactivo con el proactivo manejo con esta del dolor. molestia, Sí. para poder también hacer que nuestros niños se sientan mejores. Exacto, ¿ya? e incluso ver si es que es necesario a la urgencia, pero si ya decidí llevarlo con algún analgésico puesto ya, cosa que en la urgencia o le pongamos otro si fue insuficiente, o tenemos un paciente que nos pueda colaborar. Exacto. ¿Qué Súper otitis duele importante. más, vale? ¿Para ti? Lo que Yo has diría que la visto? externa. La externa, ¿cierto? La externa Es duele. que como que te rozan. Sí, duele y harto duele, más, sí. Entonces es aún duele peor. No mucho. pueden dormir para ese lado, Exacto. les duele mucho, Sí. salvo Ajá. cuando tenemos, bueno, eso ya también es otro tema, pero un paciente que tiene una otitis media y viaja en avión. Ahí, Bueno, las No, presiones sí, ahí los son cambios de terroríficos. presión ahí Sí, son las terribles para el presiones dolor. para una otitis. Bueno, no solamente los niños, nosotros también. Bueno, nos sí. pasa. Los A que todos. tenemos rinitis alérgica es fácil que nos pase eso. ujú. Sí, la verdad es que Bueno, sí. y avanzando en las zonas de dolores, vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir al dolor de garganta. La Ujú. odinofagia. Odinofagia. Así se llama. Así se llama el dolor de garganta. ¿Y por qué puede ser? La mayoría de las veces el dolor de garganta es producto de infecciones. Infecciones Faringoamigdalitis. y la mayoría son virales. Virales. Nuevamente, por cierto, que Así lo hemos es. conversado. Yo Exacto. creo que este es nuestro tercer podcast y en los 3 podcasts hemos hablado que la gran mayoría de las infecciones de nuestros niños son virus, Exacto. virus, y por lo Y la tanto mayoría de solo las requieren manejo infecciones son sintomático. resfrío, rinofaringitis y en todas duele la garganta. po. Sí, en Entonces, todas. ¿cuándo uno debiera asustarse por el dolor de garganta? ¿Qué decís tú, Vale? Hay ciertos signos que uno puede encontrar
o podemos ver en la casa incluso, y que nos dicen, hay que tener ojo. Por ejemplo, uno es el trismus, ¿ya? El trismus es la dificultad... Qué rara tu palabra, vale. Qué rara, ya. Sí, a veces ocupamos palabras raras. Pero lo importante aquí, más que la palabra, es qué es lo que significa, que es que el niño no puede abrir la boca. Exacto. ¿Ya? Que tenga dificultad para la apertura de la boca. ¿Ya? Eso no es algo normal. ¿Ya? Si se acompaña en el fondo con el dolor de garganta. Claro. ¿Ya? Y en el fondo nos dice, puede que haya alguna colección, algún absceso por ahí localizado, y en el fondo tenemos que hacer algo activamente para eso. Y probablemente ya no es solamente algo viral. ¿Ya? Al igual que si tenemos dolor o limitación para la movilidad del cuello. Eso. Sí, ya Si como no- en bloque los niños. Exacto. Sí. Si se mueven así o no pueden mover su cuello, ojo ahí. Igual que tenemos un tipo de voz que Otra podemos- palabra rara, Sí, ¿cierto? que le decimos voz engolada, que es como, así, como si tuvieran como una Como una ocupación. papa en la boca. Palabra en la boca. Exacto, una Como la papa ocupación. azul. Exacto. Ya. O Saca sea, se la mueve bombola. como robot y habla como robot, básicamente. Así es. Exacto. Así es. Sí. Sí. Que Esas to- serían como las banderas rojas Del del dolor de dolor de Del garganta. dolor de garganta. ¿Cierto? Sí, porque nuevamente el dolor de garganta, que si bien puede ser cierto que sea una infección bacteriana, Ujú. si es solo el dolor de garganta, lo podemos manejar perfectamente en casa con algún analgésico. Como Y paracetamol. Como paracetamol. Uy, estamos aprendiendo tanto el paracetamol aquí. Pero manejarla, ¿cierto? Y después consultar en forma adecuada en la consulta y no necesariamente en la urgencia, porque también puede ser visto en una consulta como común y corriente, entre comillas, ¿no es cierto? Sí. Salvo que tenga estas banderas rojas que tú acabas de mencionar, ¿no? Que Claro. por supuesto también nos asustan. Y yo sabéis que sí agregaría también en un niño que ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, una faringomidilitis bacteriana, estreptocócica, que es la principal bacteria productora de amigdalitis, y ciego, a lo mejor no tiene ni la voz engolada, ni el trismus que acabamos de hablar, La fiebre. pero mantiene fiebre Mm. después de 48, 72 horas de antibiótico. Ujú. Ojo ahí. Y eventualmente ahí también poner un poco más de ojo, como en el contexto puntual de ya con un diagnóstico bacteriano establecido, Ujú. ¿cierto? Quizás podría ser como una nueva bandera roja agregada a estas otras cosas que acabamos de comenzar. Sí, estoy de acuerdo. Pero el resto yo creo que perfectamente puede ser visto en las consultas con tranquilidad Ujú. y no necesariamente en el servicio de urgencia, porque es un diagnóstico frecuente y relativamente banal. Y ojalá ¿cierto? siempre, si es que estamos sospechando de una amigdalitis bacteriana, siempre hacer el test de estreptococo. Eso, qué buen Sí, comentario, eso ¿cierto que es sí? súper importante. Nos pasa mucho, ¿cierto, Rodrigo? Sí, No que estamos se en la tratan urgencia. a ciegas Exacto, y muchas veces no lo son. exactamente. Y Y ahí acuérdense que los antibióticos generan problemas también. lo el conversamos sobreuso con nuestra antibiótico. infectóloga y La mayoría de Sí. las infecciones amigdalinas son virales, por lo tanto es súper importante documentar si realmente es una bacteria o no para tratarlo y tratarlo bien, digamos. Exacto. ¿Ya? por supuesto. ¿Te ha Estamos de tocado, acuerdo. Vale, cuando llegan pacientitos y que te dicen, me duele el pecho? Sí. Y la Y mamá está ese preocupada, es- ¿por qué? Porque siente que le puede doler el corazón. Ujú. Sí. Y ese es uno de los grandes sustos de los papás, junto con yo creo que los dolores de cabeza, porque son cosas que no podemos ver. Son cosas que están, en el fondo, tenemos una parrilla costal, tenemos en el fondo un tórax que podemos ver, pero los órganos no los podemos ver. Están adentro. ¿Ya? Igual que los del abdomen, pero en general generan más como Ansiedad. ansiedad y susto el tórax. ¿ya? ¿Será porque normalmente relacionamos como con la patología de adulto? Exacto. En donde inevitablemente es como patología el cardíaca. infarto, el Exacto. tiro, ¿cierto? Claro. Pero lo bueno es que en pediatría los infartos son muy poco frecuentes y en Muy general... poco frecuente. Muy, y podríamos decir varios muy. Sí, varios sí, muy, varios ¿cierto? muy. Muy, muy. Habitualmente, o sea, los que a mí me ha tocado ver, por lo menos en mi larga carrera de médico. Más larga Eh, que la mía y que la tuya ni no Sí, hablar. tanto, no, la si mía es con la corta. beca, hicimos la beca en los mismos años, así pero que no es tan tú te larga. empeciste después, ¿no? Es que yo después partí después nomás. Sí, po. sí, por eso. Son pacientes que tienen patología cardíaca previa, Exacto, que se sabe que nacieron con algún problema Exacto. cardíaco. Ujú. Y en esos pacientes podemos, o que han tenido alguna enfermedad y Du- que en puede el curso de la condicionar vida. en la vida, Sí. claro, Ujú. y que puede condicionar los infartos, pero en general en un niño previamente sano es muy difícil que tenga alguna patología cardíaca. Ujú. Y además recordar que las patologías cardíacas, la expresión en los niños no tiene que ver mucho con molestias torácicas o cardíacas, sino que más bien neurológica, ¿cierto? Sí, el los síncope, ya eso es el... Síncope, para que sepamos, es como una especie de desmayo. Claro, Ya, una así pérdida lo de decimos conciencia. nosotros al desmayo. Que por lo general el Síncope. síncope no se precede, o sea, no tiene antes estos síntomas como la sudoración de las manos, que empieza a ver borroso. En general eso lo denominamos una lipotimia. Y también estos síntomas que vienen antes nos tienden a decir, ok, esto probablemente no es del corazón. Ujú. Bueno, y la mamá dice, bueno, y si no es el corazón, entonces, ¿qué le duele? Ya, eso es lo importante. Ante los dolores torácicos es muy importante caracterizar el dolor y ver
¿Qué es lo que tenemos en el tórax? ¿Qué tenemos? Tenemos costillas, tenemos músculos, tenemos piel, ¿ya? Tenemos el corazón, lógicamente, los pulmones. Hay muchos dolores que también son referidos y que no son propiamente del tórax, pero vienen de áreas que están cerca. Por ejemplo, el esófago está en el tórax, pero está por detrás, ¿ya? O sea, más que en el tórax está como en el fondo entre la área cervical y torácica, y ese dolor también puede asustarnos mucho porque, por ejemplo, un espasmo esofágico duele mucho. muchísimo. Duele como un infarto. O sea, hay muchos exacto. adultos que consultan pensando que es un infarto y es un espasmo esofágico. Una Porque duele de gastritis verdad. también puede doler Exacto, en el porque está más tórax. cerca. Así es. Exacto. Así es. Sí. Y el diafragma tenemos ahí, tenemos el mediastino. Entonces hay tantas cosas que pueden doler y por lo mismo es muy importante caracterizar el dolor. ¿Cuándo partió? Si partió en deporte, por ejemplo, o no. Esa es una pregunta que yo creo que es sumamente importante porque un dolor que parte en deporte, un dolor torácico con palpitaciones, por ejemplo, y que parte en deporte, eso no es algo normal. Sí. Eso es algo que hay que estudiar. Ahí hay una bandera roja. ¿cierto? Exacto. Un dolor que se asocia a síntomas respiratorios, quizás es una neumonía. Un dolor que me duele al tocar la piel o me duele al palpar las costillas es distinto, ¿ya? Si yo tengo algo que Un neurológico. claro, algo que en el fondo yo a veces les intento transmitir a los papás es, si yo tengo un dolor que se reproduce al tacto, probablemente no sea algo de un órgano interno. De adentro. Ujú. Sí. ¿Ya? Sí, y en el fondo también es algo tranquilizador. ¿ya? El abdomen también, pues a veces los pacientes están hinchados o tienen algún problema. La otra vez de vi un abdomen paciente y le duele el tórax. que era, había tenido varias consultas por un dolor torácico y finalmente era una constipación. Uf, qué raro. Uy, te ha tocado a ti ese. Porque aquí- Bueno, y ya que estamos hablando de constipación, pasemos al abdomen, pues. Exacto. ¿Cuál es la causa más importante, la causa más frecuente de dolor abdominal? La constipación. ¿Y qué es la constipación? Estreñimiento se le llama Exacto. también, ¿cierto? O nada, pues en palabras más simples aún, cuando hay caquita acumulada. po. O cuando O que está está trancado. Que está trancado, trancado, ¿cierto? ya, ok, Y también se yo dice creo que es así. importante recordar que la constipación no solamente es que pasen muchos días sin hacer caca. Ujú. Ya, acuérdense que... Puede tener todos los días, pero puede hacer ser caca constipado todos los igual. días y todos los días hace bolita de conejo. Bolitas. Y eso es constipado igual. Exacto. Y ahí lo que está saliendo es lo que ya no cabe en la guatita. Sí. ¿Ya? Y eso produce un dolor cólico que es muy intenso. En general, los pacientes, yo digo, llegan doblados como churros. Un dolor cólico, para explicar, es un dolor que va y viene, ¿cierto? Un Claro, dolor que es un dolor que viene sube. fuerte y después se va. Y es como que hubiera desaparecido, pero después vuelve de nuevo. Sí. Eso es un dolor cólico y en general la constipación es súper frecuente y es súper intenso. Sí. Así es. De hecho, yo siempre les digo a los papás cuando llegan muy asustados porque el niño viene gritando de dolor, que es como bastante frecuente, Sí. lamentablemente, ¿cierto? Llegan gritando de dolor y yo les digo, la verdad les digo, es que estos niños como tu hijo que llegan gritando de dolor, la mayoría de las veces caca acumulada. Y me quedan mirando con cara de como, Sí. es imposible. Entonces, mi hijo nunca ha sido constipado. Claro, como nunca ha sido constipado. Ujú. Sí, porque la verdad es que las apendicitis, que es como el rollo que siempre se pasa a los papis, ¿cierto? El niño al contrario, ¿cierto? Llegan como más bien tranquilitos, como más bien calmados, porque se dan cuenta que con los pequeños movimientos, ¿cierto? Les duele más todavía. Ujú. Y por lo demás es un dolor muy distinto al que tú acabas de comentar, el dolor tipo cólico, que es este dolor persistente, que partió y nunca más se le pasó. Pero que se o puede cada vez mover, peor. eso es importante. Sí, súper Y importante. que a veces se mueve mucho. Ujú. Porque habitualmente los niños que tienen cólicos por constipación es un dolor como agitado, Ujú. como que no se pueden quedar tranquilos. Y como dice la Ingrid, el que tiene apendicitis, no me muevan, no me toquen, me voy a mover despacito, Ujú. ¿ya? Y no me toque la guata tampoco. El dolor cólico de la constipación también se puede confundir con el de la gastroenteritis, Ujú. Sí. ¿cierto? Que también duele la guata cuando hay una gastroenteritis. Y puede Esa es doler otra mucho. causa de Sí, dolor. la realidad es que Sí, puede doler puede mucho doler también. Los dolores cólicos duelen mucho en general, Sí. ¿ya? ¿Cuándo habría que tener ojo en un dolor cólico, Ingrid? En un dolor cólico. O sea, yo creo que primero, nuevamente, manejarlo con todas las cosas que conversamos. Paracetamol, de nuevamente, ¿cierto? Ujú. Le diste paracetamol, lo apapachaste, le hiciste nanay, le pusiste eventualmente calor local, no se No mejora. pasa nada. Persiste y se transforma a lo mejor de cólico o algo ya más persistente. Ujú. ¿Cachai? Yo creo que ese eventualmente puede ser algo como que nos venga una banderita roja y nos diga, ya lo manejé, hice lo que pude, siguió el dolor. Y Yo también creo que eso. pudiera ser quizás un niño que no quiere comer. O Con que tenga dolor. vómito. O que También. tenga vómito. Y Un sobre niño todo, operado que- Un niño, eso, me Ese, yo gustó creo que eso. el más Que, importante. que de fue hecho. operado antiguamente, tengo dolor, tengo vómitos, no tengo deposiciones.
Es como una tria, así como Sí, que sea. Porque esos niños pensando en tienen las una obstrucciones connotación intestinales. completamente distinta porque ellos sí se obstruyen, ¿ya? Exacto. Y no obstrucción de que tiene caca acumulada, sino que tiene una obstrucción real del aparato Exacto. digestivo, en donde de verdad no está fluyendo nada por ningún lado y no solo acumulado, sino que hay un problema real que tiene que ser manejado en forma quirúrgica, que es algo Exacto. completamente distinto a la caquita acumulada. Hemos hablado como todo del tubo digestivo. Sí. También acordémonos que hay órganos Otros sólidos órganos. que pueden producir dolor, pero en general esos órganos nos dan otros síntomas que nos van guiando, ¿cierto? El hígado, el páncreas, Los riñones. ya el sistema genitourinario siempre nos va a dar algún otro síntoma. Malestar para orinar, no sé, en el caso del hígado, piel amarilla, la ictericia. Y bueno, cuando hay inflamación de páncreas, que en general es un cuadro que da mucho Mucho más vómito fluido. y mucho Sí. más compromiso del estado general. Oye, y no nos olvidemos, o sea, ¿a quién no le ha pasado que uno ve un dolor de guata en la consulta, en la urgencia, y diagnosticamos neumonias porque Sí, le pedimos po. una ecografía? Sí, los como dolores tomando referidos. La humillación del los dolores pediatra es que referidos. llegue el radiólogo Con una con ecografía. una ecografía, porque le pedimos una ecografía y que el radiólogo nos diga, bueno, incidentalmente le dimos una neumonía. Y finalmente le diagnosticamos una neumonía por Por una ecografía ecografía. abdominal y esa era la causa del Sí. dolor abdominal. Y eso es bien frecuente. Eso. ¿Ah? Y- Nosotros tenemos esta triada, eso. ¿cierto? Que es dolor de guata, fiebre y tos, Ujú. que es de niño, es muy específica para nuestros niños y que son neumonias de las bases de los pulmones que como por irritación Exacto. causan dolor de guata y la verdad es que no es poco frecuente. Mm. Y nosotros tenemos esta triada y como ¡pum! Antenita para el tiro. de Y nuevo. también recordar, ya hablamos de la amigdalitis, la faringoamigdalitis. Que también duele. También duele la también guata. dan dolor Sí. de guata, sobre todo en los niños, muy frecuente. Sí. Y otro dolor referido, como hablamos de la neumonía en el fondo abdominal, es el dolor genital. También. Que en el fondo, si tenemos un dolor de abdomen, hay que mirarle los genitales Por al supuesto. paciente. Absolutamente. Y en nuestras pacientes adolescentes de Eso sexo es otro. femenino también hay que acordarse que hay más órganos. Exacto. Ya O sea, los tenemos- órganos sexuales femeninos Lo- internos. Claro, Exacto. y Entonces que pueden pensar causar algunas dolor. cosas. Por supuesto, preguntar por la última regla, ver Sí. también el grado de desarrollo puberal que tienen y considerar patología ginecológica también como otras cosas. Exacto. Ahora, Totalmente. en relación al dolor cólico, la gente en la casa yo creo que siempre asocia dolor cólico antiespasmódico. Exacto. Valentina, ¿qué pregunta. opinas del uso de antiespasmódico? El problema del antiespasmódico no es que en sí le vaya a provocar algo malo al paciente, sino que es, yo digo, dos principales cosas. Uno, que pueden cubrirnos dolores. Y lo otro es que, por ejemplo, si tengo la mayor causa, en el fondo, frecuencia y causa de dolores abdominales en pediatría es la constipación, y si yo le doy un antiespasmódico, Estáis haciendo flaco Remamos favor. para el otro lado, yo creo. entonces le estoy diciendo, tráncate aún más. Exactamente. Entonces, no estamos ayudando de nada. Sí. No es necesario, no los ocupamos paracetamol. Paracetamol. Los papás preguntan, doctor, ¿y es bueno usarlo? Y yo le digo, mire, yo no lo uso, no me sé ni la dosis. Lo A veces mismo. me preguntan cuántas Me pasa gotitas de tal exactamente lo medicamento mismo. le tengo que dar. No No tengo tengo idea. idea, le digo yo, No tengo porque idea. yo no lo uso. Yo trabajo también en hospitalizado, no lo usamos en hospitalizado tampoco. No nos ayuda en No nada. tiene ningún rol. No nos ayuda en Al nada. Y de contrario, si hecho, al final es contraproducente. los antiespasmódicos No. La tapan- realidad nos Sí. hace hacer cosas de más. tapan Además. la evolución de un cuadro de apendicitis y paciente que recibe antiespasmódicos se va de ecografía Lamentablemente. porque yo no puedo Sí. descartar Ujú. que no tengo una apendicitis. Lamentablemente los antiespasmódicos tapan muy bien el dolor. Exacto. Y por ¿Ya? eso decimos en el fondo, si tenemos dolores abdominales, veamos cómo anda con el paracetamol. ¿Por qué? Porque si tenemos un dolor que hay que hacer algo como una apendicitis, no me lo van a cubrir. No, Le va a seguir Va doliendo. a seguir. Y por lo como habíamos conversado. Y si no se le pasa con el paracetamol 3 horas, 4 horas, sigue con dolor, le repetí la dosis incluso y mantiene el dolor aún peor, es porque tiene que consultar. Y de hecho eso nos da un plus incluso, encuentro yo, porque es de verdad ese niño tiene indicación de estar en urgencia siendo visto y probablemente tomando exámenes para ver realmente lo que está Exacto. pasando. Entonces incluso nos ayuda, porque casi como nos sirve como de prueba, yo encuentro. Ujú. Me gustaría comentar, yo creo que este es el dolor más tiempo dependiente. Uy, ya sé cuál ya estás sé. hablando. Que yo, Que siendo no- que yo ni siquiera tengo, le tengo terror. No Sí. sé, yo creo que es Y porque que esa- como que lo asomamos ahí, recién. No, sí, lo asomamos recién, pero es al que yo le tengo más dolor susto, reconozco. testicular. El Sí. dolor testicular, yo creo que ese es un dolor que tiene que consultar al tiro, que no se pueden demorar Ujú. nada. No. Sí, es clásico cuando preguntamos. No sacan nada con ¿Cuánto- darle analgésico porque No. probablemente no, No, se sí. le va a quitar el dolor. No, y si decimos, se ¿cuánto le pasa, lleva el dolor? tampoco No, importa. le partió ayer.
Sí, Uno sufre, yo sufro. El tip de todo este podcast de dolor, yo creo que lo más importante es que si hay dolor testicular, hay que consultar de inmediato en la urgencia porque es el único órgano que es tiempo dependiente. La circulación del testículo depende de una sola arteria. ¿Por qué le tenemos tanto susto a este dolor, vale? Porque yo creo que para que los papás entiendan por qué le tenemos tanto susto. Ya. Tenemos los testículos dentro del escroto, ¿cierto? Sí. Y el testículo viene por un conducto que viene para arriba, que depende el flujo del testículo de ese conducto. Si tenemos ese conducto torcido, que esa es una torsión testicular. De una sola arteria. Exacto. No tiene flujo a otra parte. Entonces, si tenemos torcido este conducto, no tenemos flujo y por lo tanto, en 6 a 8 horas, ese testículo ya no va... Se puede morir. No va a tener, ¿cierto? en el fondo, podemos destorcerlo, pero puede que el flujo no revierte y por lo tanto ese testículo tiene que ser extirpado, ¿ya? Sí. Por eso es tan tiempo dependiente, porque puede morir muy rápidamente. Sí. El tejido. Yo tejido. creo que, como dice Rodrigo, aparte de las banderas rojas que hemos ido viendo por sistemas, de arriba para abajo, como conversamos, una de las cosas que si me preguntan a mí, yo me siento feliz habiendo dejado como enseñanza en este podcast, es lo que decías tú, que el dolor testicular es uno de los dolores más importantes, que le tenemos más susto y que hay que consultar siempre. Recordar, sí, que es súper importante, que también existe como la contraparte femenina, ¿ya? Los ovarios también pueden torcerse, ¿ya? Y ahí tenemos un dolor que yo creo, si me preguntan a mí, es más difícil que el dolor testicular porque es más lógico, porque es un órgano que está fuera y que como no se ve. Es más difícil que es un dolor, diagnosticarlo. dolor abdominal, un dolor de guatita que ya no es un dolor tipo cólico, sino que es un dolor mucho más persistente, más terrible. También es tiempo dependiente, como conversábamos con el testículo, pero probablemente va a ser un poco más difícil diagnosticar que un dolor testicular, por razones obvias. Pero eventualmente también tenéis que tenerlo en consideración. Pero ahí nuevamente el dolor de guata, tipo cólico, probablemente no tan importante, persistente o progresivo, que no se le pasa conversamol a las horas, es porque eventualmente hay que consultar, pensando en lo del tipo cólico que tú me preguntabas versus como cuándo tenerle susto. Que pensando en la contraparte de la torsión testicular, también existe torsión ovárica, ¿cierto? Y por último, me gustaría comentar un poco de los dolores óseos, los dolores articulares, obviamente los no traumáticos, porque es obvio que si alguien se pega o se fractura, le va a doler el hueso, le va a doler la articulación. Esa es una de las consultas más frecuentes, pero no de urgencia, de la consulta, ¿cierto? En donde son dolores que existen, que los vemos, que son como los llamados dolores de crecimiento de nuestros niños, que son dolores que normalmente son de las extremidades inferiores, que son simétricos. Normalmente, yo le hablaba de la friega, ¿cierto? Que es como este nanay, que al final es nanay, ¿cierto? Que habla un poco del calor versus como el roce. Normalmente con eso se les pasa y siguen durmiendo, porque siempre pasan en la noche y se les pasa. Entonces, yo creo que existen, yo creo que es súper importante recordar a los papás que validarlos también en que sí tienen este dolor estos niños, pero que lo podemos solucionar de forma fácil, que si se escapa esto de la simetría o que se le pasa con como cosas tan fáciles como la friega o el nanay, eventualmente consultar, pero que existan, que yo creo que es importante. Y considerar como banderas rojas, sobre todo en hueso, articulación, los signos inflamatorios, ya porque hay infecciones de huesos, infecciones de articulaciones que pueden generar signos inflamatorios, ¿cierto? Aumento de volumen, aumento de temperatura local. Que el niño coge, que no quiere caminar, que fiebre. no quiere caminar. Eso es súper importante y en ese caso ese dolor óseo articular tiene que ser evaluado. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, hablamos harto. Hoy terminamos de arriba para abajo y lo hicimos, lo logramos. Ya completamos el cuerpo completo. Sí, oye, no lo puedo creer. Muchas gracias, Vale, gracias a ustedes. por querer conversar con nosotros sobre este tema tan interesante No, gracias a ustedes. Esperamos que también en la casa les sirva todos estos tips. Bueno, no les vamos a hablar más del paracetamol. Yo creo que ya están... Probablemente van a pensar que hay un conflicto de interés aquí. No lo hay. No hay. Solo lo amamos. No, sí. Pero de verdad es algo súper importante, una consulta súper frecuente, igual como la fiebre. Yo creo que son las dos consultas que son las más frecuentes. Y por eso es súper importante y estos buenos tips en el fondo de saber cuándo consulto, cuándo no y de qué me tengo que preocupar, qué puedo hacer en la casa para ayudar. Exacto. Eso. Ya pues, Ingrid, ya, mi Rory, nos estamos viendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a escuchar este y otros podcasts de Clínica Alemana. Recuerda, no existen mamás ni papás perfectos, solo personas que lo dan todo por sus hijos. Y si en algún momento no sabes qué hacer, mejor pregúntale al pediatra.